Después de escuchar a Kurt, que es un análisis muy relevante, agudo, sobre el tema de Estados Unidos y sus factores de poder, entre ellos The New York Times, consideramos también muy oportuno atender aquí en Los Periodistas un tema fundamental de vida, diría yo, que es el agua. El agua en la Ciudad de México, el agua en el Valle de México, el agua en la región centro de la República Mexicana, sobre todo después de que hubo en las semanas recientes una preocupación amplia, extendida, sigue habiéndola, por la escasez de agua en el Valle de México. Y hemos invitado el día de hoy al secretario del Agua del Estado de México, al doctor Pedro Moctezuma Barragán, a quien le damos la bienvenida esta tarde. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Es un gran gusto estar con ustedes y con su público. Déjeme preguntarle, doctor, ¿en qué momento estamos viviendo? ¿Qué tan seria es la crisis del agua que vive el Valle de México y México en general? ¿Qué tan seria es? Bueno, es la sequía más importante de los últimos 80 años, en un momento en que ha habido un modelo de gestión del agua que ha privilegiado extraer agua de muy lejos y muy profundo, para luego, dañando los ecosistemas y despojando a las comunidades, para luego arrojarla contaminada, también muy lejos, sin tratamiento, sin reuso, sin regeneración. Entonces hemos estirado la liga exageradamente, y la sequía, que es producto del cambio climático y una combinación con el fenómeno del Niño, está realmente poniendo en un límite este tipo de gestión del agua que definitivamente hay que superar. Hay naturalmente preocupación porque de la misma manera que en el Valle de México tenemos de este desabasto, pues ocurre algo análogo. Les pasó en Baja California, donde buscó instalarse una cervecera, pero tienen problemas de agua en el área metropolitana de Monterrey, tienen problemas de agua en el Bajío, en León, Guanajuato, de manera particular, tienen problemas de agua otras zonas del norte de la República. Pienso inclusive en el caso de Tamaulipas. Hay problemas de agua en otros lugares de la República. Para, digamos, ir de lo general a lo particular. Sí. Estamos hablando de una situación de vida. Exactamente. ¿De dónde poder obtener el agua, por ejemplo, el norte de la República? En el sur, sureste hay abundancia, pero en el norte, centro de la República, ¿cómo garantizar el abasto de agua, no solamente para el consumo humano, sino para el desarrollo en general? Bueno, el problema grave es que el modelo actual nace con Carlos Salinas de Gortari, haciéndole el gusto a George Bush en Washington, como condición para el Tratado de Libre Comercio de 3 leyes: la ley agraria, la ley forestal, que llegó al Congreso de la Unión en inglés. ¿En inglés? Luis Seyes Dixit, sí. Y la tradujeron y la aprobaron. Pues y la hizo ley de aguas, que allá. es la ley de aguas nacionales, junto con el quinazo, Salinas creó Conagua. Y Conagua lo que ha hecho es negar los derechos ancestrales y las prácticas que había del Estado Nacional Popular Mexicano para convertir el agua en una mercancía al servicio de transnacionales foráneas en su mayoría, negando el concepto del agua como un bien común. Hoy en día está todavía una dinámica en la que se invita a los municipios de la frontera mexicana a cederle agua a las compañías norteamericanas. Acaba de dar un curso con agua en este sentido.
El caso de Constellation Brands en Mexicali, bueno, obedeció a una rebelión ciudadana profunda en el 2017, exitosa, que puso límites a esta práctica. El gobernador Kiko de la Vega había donado 20 millones de metros cúbicos a Constellation Brands en una zona donde se morían niños de deshidratación. Y bueno, aquí viene un movimiento muy fuerte, que es un movimiento además que forma parte de una dinámica nacional. Las comunidades, los ciudadanos, las universidades y muchos grupos culturales, ejidales, comunitarios se han levantado. Hay una coordinadora nacional, Agua para Todos, Agua a la Vida, que está planteando precisamente tocar de raíz el tema de la Ley de Aguas Nacionales, que es esta ley privatizadora, que junto con ello generó una autoridad del agua vertical. La Conagua. Exactamente, sin ningún contrapeso, que es pues la que ha provocado esta crisis desde 1992 en adelante. En 2005 ya empezó a ponerse el foco rojo. Para esas épocas ya había publicado la ONU un estudio de Casperson sobre las cuencas más amenazadas del mundo. La número 1 era el mar Aral, en Kazajstán. La número 2, la Cuenca de México. El mar Aral se colapsó en 2010. Y la Cuenca de México va derecho hacia un colapso. ¿Colapso? Pues sí. Si no es que hubiera dos elementos que sí quiero rescatar. Comunidades originarias, sistemas comunitarios que tienen un modelo distinto del agua. En contra del modelo extractivista, tienen un modelo de gestión de ciclos naturales, de respeto del bosque, de cuidado de los suelos y de manejo del agua, que en el caso del Estado de México alivia la sed de 5 millones de habitantes del Estado de México. Y junto con esto, avances científicos, tecnológicos muy importantes en términos del tratamiento de aguas residuales. Estando las aguas contaminadas en un 60%, la posibilidad de poder dar un tratamiento ágil con una metodología adecuada a nuestro clima que combine lo que se usa y ha generado 10,000 elefantes blancos, las plantas de tratamiento, que gastan mucha energía, y las autoridades municipales, después de que se inauguran, al siguiente mes llega la cuenta y ahí se rajan y dejan de operar por los costos, por que los son costos brutales. Sí, entonces hay una tecnología anaerobia sin energía que es 3 veces más eficiente y más barata. A ver, doctor, porque ¿y de qué se trata? ¿Cuál es la diferencia entre esto y...? O sea, el agua en residencia, en lugar de darles vuelta, provocar procesos microbianos que consuman el agua. La naturaleza es muy noble, y entonces junto con esta tecnología recientemente están las nanoburbujas, que hace que se rompan las partículas y el proceso de tratamiento es 10 veces más rápido que en la forma tradicional. Tratamiento de agua. Junto con esto está la más importante y maravillosa procesadora y regeneradora del agua, que es la propia naturaleza. El agua en un humedal puede tratar microplásticos y toda serie de contaminantes que no tratan las plantas de tratamiento. Y por lo tanto, el hecho de recuperar nuestros humedales, nuestros cuerpos de agua, en la Ciudad de México está el lago Tlahuajico, que es una gesta que todavía no se completa, pero que va en ese camino. Estamos ahora impulsando el lago de Zumpango, precisamente como una solución de corto, mediano plazo a estos problemas de agua. Todo esto nos va a permitir tener los volúmenes de agua necesarios para que sea el derecho humano al agua, el agua doméstica, la prioridad. La LAN no prioriza el agua doméstica, el agua para los seres humanos. La LAN ha mercantilizado, se ha bursatilizado el agua y por lo tanto no respeta un número mágico que nosotros estamos proponiendo a nivel nacional, que el 15% del agua sea de consumo humano. Con eso ya lo haríamos.
Pero actualmente está por encima el fracking todavía, la minería tóxica, agroindustrias contaminantes, las compañías refresqueras, a las cuales se les vende el agua en Monterrey a 10 pesos. El caso de Bonafont, por ejemplo, aquí en la Cuenca de México, se le vende el litro de agua a 3 centavos. Y ellos lo venden entre 11 y 13 pesos. Entonces tienen 430 veces más ganancias y lo que producen con la materia prima agua es agua. Entonces, bueno, esto no es un negocio, es un saqueo, sobre todo cuando están estas plantas de las refresqueras en el seno de comunidades sedientas sin agua, como es el caso de la planta de Iztapalapa, que me ha tocado de cerca, está el caso de Chiapas, en fin. Entonces tenemos ahorita una prelación regida por el mercado y no regido por el respeto a la salud, a la vida de los seres humanos. Eso tiene que cambiar. Tenemos una gran reforma constitucional del 8 de febrero de 2012 que reconoce el derecho humano al agua y plantea que los mexicanos, las mexicanas tenemos derecho al acceso equitativo, o sea, parejo para todos y sustentable para siempre del agua, con otro ingrediente más consagrado en la Constitución, con la participación ciudadana como garante junto con los 3 niveles de gobierno. Así fue que nació la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, que está por debatirse en el Congreso. Estos elementos nos dan esperanza y nos permiten visualizar un futuro en el cual pues tengamos a la mano los elementos legales, técnicos, culturales necesarios para darle la vuelta al Titanic y no colapsarnos como predice Casperson y Caspers. En el caso del Valle de México, en la cuenca del Valle de México, como habitantes de la ciudad y de los municipios del Estado de México, una angustia permanente que en un momento va a agotarse el agua. Sí. Y si uno como observador advierte que el lago de Zumpango está seco, que el lago de Texcoco se había proyectado también secarlo porque ahí se iba a construir el aeropuerto. Si uno advierte además que se ha agotado el sistema Cutzamala que abastece, o por lo menos eso es lo que uno observa, que el sistema Cutzamala que viene del Estado de México también tiene ya agotamiento, entonces se pone uno a temblar si es habitante del Valle de México. Sí, además tenemos esta falta de agua desde lustros atrás, porque en Iztapalapa, en Tláhuac, en la Gustavo Amadero, a mí me ha tocado estar 17 días sin agua. Realmente es una cuestión que ha ido progresivamente y ahorita ya le está tocando a todo mundo. Ahora, sin embargo, aquí hay un elemento importante. Tenemos sequía, pero también tenemos saqueo. Se hacen muchos negocios aprovechando la sequía. Y por ejemplo ahorita, pues se escucha el día cero, y ahora que me hablas de tu angustia, hay un par de gentes que me han dicho, ¿nos vamos a morir? ¿Qué va a pasar? Sí. Y yo les digo, a ver, calma. Lo que está pasando ahorita es una técnica que ya se usó en la Cuenca de México con el tema de inundaciones. Se nos repite que no va a haber agua, que no va a haber agua, pero en un tono tal que la gente se paraliza. Y cuando surge por ahí un megaproyecto multimillonario, todo el mundo ciegamente considera que es la tablita de salvación. Y digo que ya pasó porque con el tema inundaciones entre 2007-2008, José Luis Luege Tamargo estuvo con la cantaleta de que se va a inundar. Con Calderón. Con era el director general de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo. Exactamente. Él anunció la inundación del Zócalo, hasta la Virgen de Guadalupe les iba a llegar a sus faldas el agua, y después de una campaña de este tipo, de repente, un 1 de diciembre de 2008, Calderón anuncia el túnel emisor Oriente.
que nos va a salvar de cualquier inundación futura, se anuncia por 9.5 mil millones de pesos a 3 años. Sin licitación y sin proyecto ejecutivo. Es un proyecto que se lleva 12 años y 50 mil millones de pesos. Opacos. Y lo dice la revista Expansión. Entonces imagínense el negocio que significa un túnel emisor oriente que cuando finalmente empieza a funcionar provoca la inundación de Ecatepec y los muertos de Tula. ¿No resolvió entonces el riesgo de las inundaciones? No. Oh, qué latinada. Pero fue un gran negocio. Ahí, ojo, cuando el Eje Tamargo aparece en los medios con la nueva cantaleta, dándonos lecciones de cómo manejar el agua y poniendo presión, por ejemplo, en el caso de la maestra Delfina Gómez Álvarez, pues a ella le preocupa el problema, ella ha estado buscando nuevas soluciones y dentro del Plan Estatal de Desarrollo ya se pone como tema nodal ir hacia un nuevo modelo de gestión del agua, ¿sí? Sí. Pero de repente se quiere responsabilizar después de 4 meses de gobierno de una dinámica que lleva 40 años, ¿sí? O más. Entonces, lo que estamos planteándole a la gente es que depende de nosotros llegar a esa situación. No estamos ante un panorama de un día cero porque tenemos soluciones y tenemos soluciones inmediatas. Lo importante aquí van a ser 2 elementos, que efectivamente los gobiernos nos atrevamos a darle un giro a las viejas tendencias y trayectorias y presiones, y por otro lado contar con el apoyo de la gente, contar con la participación ciudadana para efectivamente presionar en contra de la inequidad que hay actualmente en la gestión del agua y en contra de esta dinámica de fastidiar a la naturaleza para exprimirla, cuando hay otras vías para obtener este vital líquido. Ahora que estábamos en Chimalhuacán, ¿te acuerdas? Sí. Una señora levantó la mano y nos dijo, oigan, déjenme les digo esto, yo no conozco el agua en la llave. O sea, nunca ha llegado agua en mi casa así. Bueno, una señora, es decir, el problema obviamente que lo hereda la maestra y viene de muchas décadas, porque el caso ahí está, no nos dice la señora. Yo ni siquiera conozco, pero aquí se acercan en cada elección y quién sabe qué. Y luego está lo de Zumpango, que tiene un impacto visual poderoso, porque ahí es donde nos damos cuenta de, ay cabrón, pues ya si realmente se está secando la laguna donde pasábamos y o sea, ya tiene es una cosa muy puntual. Sí. Un proyecto integral para el Valle de México, un proyecto porque no es solamente el Estado de México, es todos los estados vecinos. Un proyecto integral, ¿cuánto tiempo tardaría en echarse a andar? ¿Cómo debe integrarse las comisiones que se tienen que integrar, los grupos que se tienen que... Exactamente. ¿Cómo se arma eso, doctor? Y si se está razonando ya. Sí, un primer tema importante es que nosotros planteamos el derecho humano al agua en red, no correteando la pipa ni haciendo ricas a las refresqueras. El derecho humano al agua en red. Y entonces entramos ya en el tema del huachicoleo del agua, ¿sí? Que ahorita hay una distorsión del lema sexenal de primero los pobres, en donde se han logrado mejores salarios, se han logrado mejores condiciones de salud y niveles de bienestar, y parece ser que para los recortes primero los pobres, porque no le recortan a los grandes infractores que secuestran millones de metros cúbicos en el tema del agua. O sea, hemos identificado desde el mes de octubre bajas de presión por telemetría que identifican más de 3 metros cúbicos por segundo que se están robando determinados actores, y hasta el momento no se han echado mano a estos infractores. Tenemos el caso de los clubes de golf, que en muchos casos en las concesiones las tienen para uso agrícola, y ahí no hay lechugas, la concesión se les pudiera cancelar, y riegan sus praderas con agua potable
que los vecinos no tienen. Y calculamos en más de 300 millones de metros cúbicos la suma de lo que los clubes de golf están utilizando. Entonces, bueno, el huachicoleo es un tema en el que hay que incidir ya, y eso se puede hacer ahorita, mañana. ya. Sí. Quise interrumpirlo, doctor Moctezuma Barragán, porque de qué regiones, de qué zonas hablamos, porque usted es secretario del Agua del Estado de México. Sí. En el Estado de México hay desarrollos habitacionales muy importantes, no solamente en el Valle de Toluca, sino en el Valle de México. Ajá. En la parte oriente y en la parte poniente. Exactamente. Pienso en los campos de golf que he visto en Huixquilucan. Ajá. Es que es muy curioso el contraste. Si usted va por la carretera Naucalpan, Huixquilucan, enfrente se ve plásticamente el verdor del campo de golf y dividido por una barda la grisura de la pobreza. Sí. Mientras que los que padecen sed detrás de esta barda, a unos metros florece un campo de golf que se riega con agua potable. Exactamente. ¿Quién demonios administra eso? ¿Permite eso? Tienen concesión de Conagua en esta lógica de la Ley de Aguas Nacionales que obliga a dar concesiones el que primero llega, primero se le concesionó. Y entonces viene un frenesí desde la época de Salinas. Antes de Salinas, desde 1917 hasta el 92, había poquito más de 2,000 concesiones. Del salinato a la fecha son alrededor de 550,000, ¿sí? 550,000 concesiones. A 550,000. De dos. ¿Y cuántos inspectores hay a nivel nacional para las más de 500,000 concesiones? No hay menos de 500,000. 100 inspectores. Sin Hemos... ningún Entonces la ley de la selva, provocada por esta Ley de Aguas Nacionales, hay un consenso muy importante para abrogarla y de plano cumplir con la Constitución y aprobar una ley general de aguas que ponga la prioridad del derecho humano al agua de calidad, la defensa de los ecosistemas, la defensa de la soberanía alimentaria y la defensa de la producción, porque esta crisis empieza a afectar también a la producción. Claro. Perdón, me voy a meter, Alejandro, pero sí. A ver, porque es un tanto para seguir con tu pregunta. Un plan, por ejemplo, para la región centro de la República. Aquí ya no hay pretexto de que el gobierno de la Ciudad de México es de un signo político y el gobierno del Estado de México es de otro signo político. Aquí los dos son de Morena. El de Hidalgo es de Morena. El de Morelos es de Morena. El de Michoacán es de Morena. El gobernador de Puebla es de Morena. Esta es una región. ¿Qué pretexto hay para generar un plan de sustentabilidad hídrica en la región centro de la República cuando el gobierno federal es de Morena y la Comisión Nacional del Agua, su director, lo nombra el presidente de la República? Debería todo estar tan articulado en la defensa del recurso rápidamente, que efectivamente esa angustia de tantos millones de mexicanos ya no exista. A lo mejor es muy simplista lo que estoy diciendo, pero en tanto que es una misma concepción, se supone, de desarrollo sustentable, con justicia, que es la de Morena, debería tener viabilidad. Lamentablemente ha quedado fuera de la agenda y afortunadamente estamos en un momento propicio para un debate sano de cara al futuro inmediato en el que las mexicanas, los mexicanos pongamos el tema del agua en primer lugar. Como está sucediendo, los reportes que hay de las campañas es que el tema del agua es lo primero que le preocupa a la gente. Entonces la idea es cómo tener esta educación y por ello en el Estado de México la maestra Delfina Gómez
está impulsando una dinámica de alfabetización hídrica, que la gente, desde las escuelas, desde las universidades, desde las comunidades, aprenda, recuerde de dónde viene el agua, ¿no? No es correteando la pipa, ni es en el estanquillo, ni es en la tubería, viene de los bosques, de las cuencas, de los cuerpos de agua y de un manejo que tenemos que reasumir, tenemos que recordar y volver a lograr. Es un tema importante y en ese sentido la crisis pues nos obliga a esto. Y hay cosas terribles que se pueden convertir en buenas. En Zumpango, por ejemplo, para el 16 de marzo estamos aprovechando que la laguna está colapsada para hacer una campaña de limpieza del lirio, que de todas formas se tendría que hacer para meter aguas regeneradas y agua de lluvia en Zumpango y aprovechar ese lirio incluso como material triturado para la siembra de plantas que están más resistentes a la sequía. Entonces, la tecnología nos permite, junto con nuestras manos, que vamos a invitar a la población a esta dinámica, darle la vuelta a la situación. Siempre con actividad y siempre buscando involucrarnos en el tema. Junto con esto estamos... Bueno, por un lado, el viernes en Valle de Bravo presentamos ya un plan para el Estado de México de gestión hídrica colaborativa, en el que planteamos en distintos niveles, primero en el Valle de Toluca, luego en la zona de Valle de Bravo en su entorno y a nivel estatal, todo un sistema de cuerpos de agua y todo un sistema de recuperación de aguas residuales para que las aguas regeneradas nos eviten el déficit hídrico. Esto se presentó y lo vamos a discutir con mucho cuidado en el plan hídrico que vamos a través de foros a reflexionar desde el 15 de abril hasta mediados de mayo. Pero por otro lado estamos también buscando el lado del ahorro. Uno de ellos es, como estamos en una crisis civilizatoria realmente, y el papel de la mujer aquí va a jugar un papel importantísimo, los cursos y la capacitación de mujeres plomeras. Ya empezamos con los primeros cursos para empoderar a las mujeres, darles las herramientas, los recursos y evitar las fugas principales que se dan entre la línea secundaria y el hogar. Ahí es donde se pierde. Es donde más se pierde el agua. Donde más se pierde. Sí. Otro tema muy importante es la sustitución de la tubería de asbesto, que todavía es terrible. Existe. Muy importante en las cabeceras de la mayoría de los municipios. Vamos a empezar mañana en Toluca con los primeros 6 kilómetros, pero planteamos llegar a 675 kilómetros, sustituyendo la tubería de asbesto sin romper las avenidas, con nueva tecnología, por poliuretano de alta densidad, sí, que nos va a durar 100 años, esperemos, si logramos cambiar de modelo y no nos carga la chifusca antes. Junto con esto, en el campo se pierden importantes volúmenes de agua en los canales de riego, y entonces está planteado el recubrimiento de los canales de riego con material reciclado, que es bastante económico. Todos estos proyectos juntos cuestan lo mismo que un megaproyecto, traer agua de muy lejos. Otro mastodonte de esos. Y generan economías locales, generan circuitos locales y generan una apropiación de la gente del manejo del agua. Es que, perdón Alejandro, pero es que... Íbamos a hablar 15 minutos, pero no, yo tengo como 1000 preguntas porque, mire, es importante o es una buena noticia que tenga la maestra Delfina sensibilidad en el asunto. Que sepa que... Primero que sepa, que tenga alguien que sepa. Primero que tenga alguien que sepa y luego que exista la sensibilidad en ella como para echarlo a andar, porque donde se para uno es el agua. Sí. En donde se pare uno en el Estado de México es el agua. Digo, hay muchas carencias en muchas otras partes. Está el tema de la seguridad, por supuesto, que también sí es otro. Pero el agua.
Es que es importante. Sí. Importante que exista la sensibilidad. Ahora, ya un último planteamiento. ¿Existe el recurso para realmente echar a andar un proyecto que sea ganador, doctor? Se requiere para un resultado ejemplar inmediato el apoyo del Fideicomiso 1928, que estuvo entretenido estos 12 años financiando el túnel emisor Oriente. Este fideicomiso tiene que operar de otra manera, tiene que operar de cara a una emergencia, sin burocratismo, garantizando los recursos para que estos se terminen, los anteproyectos se conviertan en proyectos ejecutivos, que también lleva dinero, y entrar en proyectos de corto, mediano plazo. Tenemos proyectos a 12 meses, como es el caso de aguas regeneradas desde Reciclagua, que es lo que recicla agua en la zona industrial, y es propiedad de una sociedad, propiedad del gobierno del Estado de México, llevar el agua a las macroplantas en Toluca y luego de ahí a Villa Victoria. Tiene que ser manobras, la que se opere como buena administradora. Actualmente tenemos el recurso junto con SACMEX, pero va uno al cajero automático y lo mandan a hablar con el gerente, y el gerente le dice que pasando los días de fiesta lo recibe y luego pospone. Estamos todavía esperando decisiones que nosotros presentamos a fines de octubre, tomando en cuenta que era evidente el pronóstico de sequía, y estamos el miércoles esperando ya una decisión que nos permite empezar a trabajar. Entonces ahí hay un tema efectivamente de lograr que los recursos que existen se usen bien y no que se acumulen sin uso y rápido, en espera de... Sí. Porque también esto, todos los días se pierde agua, todos los días se está perdiendo. Aquí el presidente de la República cada vez ha tomado más interés en el tema. Él dice que hay que traer luz, él dice, el presidente, justamente, dice que hay que traer el agua del sureste. No, pero bueno, y eso ya lo reflexionó, y últimamente ha manejado precisamente que no es trasladando el agua de un punto a otro, porque eso más de donde uno lo traiga se le quita a las comunidades y a los ecosistemas. O sea, claro, no hay... Sí, no hay solución mágica. Otra es traer agua de mar y quitarle la sal. Eso dijo Carlos Slim hace apenas 15 días. Pero genera un problemón de lodos contaminantes. No, es que no hay que buscarle tanto. La solución está precisamente en un manejo de los recursos hídricos en cada subcuenca, en cada cuenca, y ajustarnos. Por ejemplo, en la Cuenca de México, gracias a este túnel emisor Oriente, estamos arrojando fuera de la cuenca 800 millones de metros cúbicos al año de agua de lluvia combinada con aguas residuales, que nos daría a cada habitante de la ciudad 109 litros por persona día. O sea, lo sacamos por el tubo, literalmente. Pagamos un tubo en 50,000 millones para echar el agua drenarlo, y luego traérnosla de otras partes. Y esta es una dinámica de tipo colonial, de una dinámica que empezó con los extremeños que llegaron a la Cuenca de México y le tenían fobia a lo verde. Empezó con el Tajo de Nochistongo, ¿no? En 1807, a drenarse la Cuenca de México, y luego ya vinieron los Díaz. En una época, bueno, Alejandro Humboldt fue interesante porque él en 1800 empezó a identificar el cambio climático en Venezuela, la deforestación como causante del cambio en el clima, y cuando vino a México dijo: qué raros son los novohispanos que están divorciados del agua, ¿no? Desde entonces había esta hidrofobia, ¿sí? Más adelante viene ya el porfiriato, y Porfirio Díaz, con su socio inglés Krillman, hace el gran canal del desagüe, que profundiza la desecación de nuestra cuenca. Lo que era el lago de Chalco se lo adueña Íñigo Noriega, su yerno,
Puros dictadores. Y el siguiente dictador, Gustavo Díaz Ordaz, que continúa el drenaje profundo, al mismo tiempo que impone al Estado de México un convenio, el de 1966, en el cual, para el caso del río Lerma, por cada 4 litros que se queda a la capital, le da solo 1 al Estado de México. En el caso del Cutzamala, por cada 2 litros que vienen a la ciudad, se queda 1 solo en el Estado de México. Por eso ayer la maestra Delfina Gómez planteó la necesidad a Martí Bates de revisar estos convenios, porque en esa época la Ciudad de México tenía el doble de población del Estado de México. Ahora es al revés. La ciudad tiene 9 y el Estado tiene 18 millones. Entonces necesitamos ajustarnos al siglo XXI, no estar de cara a estos dictadores, ni de cara a los negocios que Porfirio se dieron. Díaz, Gustavo Díaz Ordaz, y luego llegó Salinas. Ajá. Calderón. Y Felipe Calderón. Ahí están los malos de la película. Y necesitamos identificar bien esto, porque todavía tienen hijos y cosijos y entenados metidos dentro de las autoridades del agua. ¿Cómo? Que llevan años, llevan años con credenciales técnicas y con componendas que han obstaculizado. Y que siguen incrustados en esas estructuras. Hoy, el día de hoy. No, bueno. ¿En el Estado de México o también en la Comisión Nacional del Agua? En todas las autoridades del agua hay hijos de Calderón. Esta dinámica. Viene incluso desde el Yunque, 2005. Después de ir a misa, Luege con Miguel Ángel Quevedo, el líder del Yunque, se reunían para hacer las obras hídricas, empezando por el túnel Emisor Oriente, a 40 años. Y ese script sigue vigente. Y entonces la 4T y el periodo de Andrés Manuel López Obrador es solo un paréntesis. Para ellos. Por eso yo saludo en este momento que haya un debate y que permita seguir profundizando en el tema, y no que de repente esto fue una excepción y que en próximos gobiernos se regrese a una lógica que sí sería muy letal para la cuenca. Con Xóchitl Gálvez sin duda habría esa continuidad, se cerraría el paréntesis y se seguiría en la misma lógica. Y convención papal. Claro. Aunque no tanto, porque el Papa advirtió muy claramente en su última encíclica, Laudato Deus, sobre el tema de la complicidad de gobiernos, empresas y la academia en dinámicas de simulación que no han permitido que la crisis climática e hídrica se supere. Pero con Claudia Sheinbaum sí habría esa... Ella es ingeniera ambiental, sí, tuvo una preocupación muy grande por el tema del agua en la Ciudad de México, generó un programa metropolitano que presentó junto con Alfredo del Mazo el 29 de agosto de 2022 y que fue obstaculizado. Y hasta la fecha no termina de llevarse a cabo. ¿Quién lo obstaculizó? Entonces, como parte de esta crisis, Conagua arrastró los pies y estamos ante una situación que seguramente Claudia Sheinbaum identifica perfectamente, sí, seguro. Y seguramente llegando a donde el pueblo de México era proyecto de ella y se lo bloquearon. Exactamente. Se atoró. ¿Dónde se atoró? Tengo que estudiarlo más a fondo. En la Comisión Nacional del Agua, hombre. O una mezcla de ahí. Yo lo digo. Cosas. Me hago responsable. Doctor, Híjole, doctor, se nos acabó el tiempo ya. Bueno, nos tenemos que ir, de hecho, todos. ¿Todos? ¿Ya? Sí, son las 7:59. Pero antes, en el chat hay muchísima gente que celebra que hayamos platicado, por lo menos en esta parte, y qué bueno, habrá oportunidad. Déjame doy notas muy rápidas porque no nos va a dar tiempo de decir. Igual lo vamos a conversar. Ya Iberdrola le entregó las 13 plantas eléctricas al gobierno de México. Ya puede encontrar usted en sinembargo.mx, lo puede usted encontrar. También un poco más tarde va a encontrar algún reportaje que seguramente lo van a ver con Pedro y con Romina, de historias de las candidaturas. También ser muy recomendables. ¿Y qué más? No hablamos de lo que sucedió, pero sí lo publicamos en Sin embargo, el fin de semana en Nueva York, la protesta de migrantes ahí frente al New York Times.
Pero mañana les prometemos que les vamos a pasar videos porque tenemos y fotos, muchas fotos. Gracias a todos, doctor. Gracias. Un placer. Muy buenas Muchas noches. gracias.